Viviendo en Fe, a Dios, siempre en cada mañana, en cada amanecer, debemos ser agradecidos de Dios y nosotros queremos entrar en sus hogares llevando un tema muy especial. Estén preparados, el Señor Jesús vendrá a cumplir su promesa. Este es un mensaje de aliento, este es un mensaje de esperanza, este es un mensaje de gloria, es un mensaje de fidelidad en el cual nosotros tenemos que encuadrarnos siempre en su palabra, en el Señor, lo que Él quiere hablarnos, pero especialmente en esta mañana, escuchémoslo lo que nos dice en la carta de Tesalonicenses, en el capítulo 1, primera carta de Tesalonicenses 5, del 1 al 8. Escuchemos lo que dice. Yo les pido que pongan mucha atención a la palabra y al mensaje, qué cosa es lo que nos está pidiendo el Señor esta mañana. Y si hablamos de estén preparados y estamos hablando de la venida del Señor, es porque Él va a venir. Jesús viene, Jesús, te esperamos. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Cómo será sobre eso, hermanos? No necesitan que se los hable, pues saben perfectamente que el día del Señor llega como un ladrón en plena noche, cuando todos se sientan en paz y seguridad. Les caerá de repente la catástrofe encima, lo mismo que llegan los dolores de parto a la mujer embarazada, y nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no anden en tinieblas de todo, y de modo que ese día no los sorprenderá como hace el ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni hijos de las tinieblas. Entonces, no durmamos como los demás, sino permanezcamos sobrios y despiertos. Los que duermen, duermen de noche, y los que se emborrachan en la noche. Nosotros, en cambio, por ser del día, permanezcamos despiertos, revistámonos de la fe y del amor como de una coraza, y sea nuestro casco la esperanza de la salvación. Este es el mensaje de la mañana. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de gloria, es un mensaje para los hijos de Dios. Entonces, ya nosotros explicamos quiénes son los hijos de Dios. Los hijos de Dios realmente son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Los hijos de Dios son los que reciben a Jesucristo. Los hijos de Dios son los que escuchan al Señor. Los hijos de Dios son aquellos que van en el camino del Señor. Entonces, ¿qué podemos decir? Y para el resto que no escucha, para el resto que no lo sigue, ¿no es este mensaje? No, para todos es el mensaje. Por eso es que el Señor quiere que los que no están en la senda del camino de Dios entren al camino de Jesucristo. De eso se trata esta mañana, de que el Señor, no se trata de que en un mensaje encontremos como una palabra que viene a asustarnos o una palabra que viene a intimidarnos. No es un Dios de intimidación, es un Dios de amor, es un Dios que viene a rescatarte, es un Dios que viéndote que te estás ahogando, pues lanza un salvavidas, y si el salvavidas no es suficiente, pues Él mismo se lanza. Y eso es lo que es Jesucristo. Él se lanzó y está en la cruz, y está en la resurrección, y está contigo, y está a la derecha del Padre, y está en la Eucaristía, y está en todo lugar. Y el Señor nos dijo, y no los dejaré huérfanos, porque enviaré al Paráclito divino, porque es el mismo Dios. Miren, cuando escuchamos nosotros esta palabra, ¿cuándo sucederá eso? ¿Cómo será? Empieza la palabra de Dios. Sobre esto, hermanos, dice la palabra, no necesitan ni siquiera que yo les hable, porque ustedes ya lo saben. Perfectamente dice, el día del Señor llegará como un ladrón en plena noche. Miren, ¿qué significa cuando nosotros escuchamos el día del Señor llega como un ladrón en plena noche? Esto es tan simple como decir que asusta, ¿no? Claro, oye, va a llegar un ladrón, te asusta, pero la llegada del Señor
Es una llegada que no te asusta, sino al contrario, te alegra. Pero ¿a quiénes les puede asustar? A los que están fuera del camino de Dios, a los que no escuchan, a los rebeldes y a los que realmente puede decir, ¿y será verdad lo que dice el hermano? No es que no es el hermano, es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos está hablando, nos advierte el Señor, estén preparados, dice el Señor. Acuérdense de aquellas mujeres que esperaban al novio, ¿no? A esas mujeres que esperaban esa fiesta, ¿no? Unas estaban con sus lámparas encendidas. ¿Por qué? Porque estaban con el aceite lleno y las otras no. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué significa que estén las lámparas encendidas? ¿Qué significa que tu aceite esté al tope, que tu aceite? Entonces, ustedes han visto que cuando las lámparas, ¿no? ¿Se acuerdan de esas lamparines que habían antes, ¿no? Eran a queroseno o aceite, ¿no? Y cuando iba bajando el combustible, como que la mecha se iba apagando, ¿no? Pero cuando lo llenaban, otra vez comenzaba a inflamar. Esa inflamación es tu perseverancia, es reflejo de la perseverancia en la oración, es el reflejo de la perseverancia en la Eucaristía, es el reflejo de la perseverancia cuando tú participas en comunidades, en jornadas, estás constantemente escuchando la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos todas estas actividades, pues la característica del el que vive en estos ejercicios espirituales es que se convierte en una lámpara y la luz es Cristo. Y esto, dígame, de esto se trata. Pregunta, ¿y cuándo se será eso? ¿Cómo será? Dice la palabra. El día del Señor llega como un ladrón. Entonces decíamos que cuando hablamos de un ladrón, dice, oye, va a llegar en la casa un ladrón. Yo no sé si te vas a alegrar, te vas a asustar, por supuesto, porque es un ladrón, sino que en el mensaje es la forma que el Señor va a llegar, porque vamos a ver cómo la llegada de un ladrón, ¿no?, puede ser motivo de alegría. ¿Cómo puede ser? No, la llegada de un ladrón es motivo de estar alerta, de estar temeroso, de estar preparado. Pero el Señor te pide que tengas esa actitud para que tú estés preparado para la venida del Señor. Miren, entonces, ¿por qué el cristiano debería estar feliz? Podemos decir, no, que Jesús lo viene a buscar como un ladrón. ¿Qué sentido tiene esto? ¿No? Entonces nosotros podemos hacernos esa pregunta, ¿no? Según esta forma de interpretación, la segunda venida de Jesús, que viene como un ladrón en la noche, es un evento que le afecta a quién, más a los paganos, más a la gente que está alejada de Dios, a la gente rebelde, a la gente que no quiere escuchar. Miren, ¿se acuerdan de Noé? A Noé le decía el Señor, Noé, haz una barca, y en esa barca trae a tu familia y escoge 2 animales de toda la tierra, porque habrá un diluvio, habrán lluvias de 40 días y 40 noches y sepultará la faz de la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Cuando lo veían a Noé haciendo una barca en un desierto, dirá, este muchacho está loco, ¿no? ¿Qué tendrá? Entonces, él, obediente a Dios, hacía cosas que el mundo ve que lo que tú haces es una locura. Entonces, cuando nosotros seguimos el camino de Dios, para muchos es una locura. Pues yo les digo, ¿no? Oye, el hermano Hugo, para que esté a las 6 de la mañana ahí en la radio, pues debe levantarse a las 5, ¿sí? No, hoy día me levanté 5 y 5. Bueno, entonces, como que esas cosas no tienen explicación para el mundo. Pues mejor sigo durmiendo en mi cama, porque aquí está haciendo bastante frío, ¿no? Pero en esta cabina, como está llena del Espíritu, se hace calor. Bueno, pero miremos la mirada de Dios, con los ojos de Dios miremos. En esta segunda venida, pues nosotros tenemos que sentirnos gozosos de que viene Jesucristo. Nuestro corazón debe alborotarse de que viene el Señor, porque estamos preparándonos para esa llegada, y de eso se trata esta noche. Según la forma de interpretación que tú le puedes dar, puede ser que tengas miedo o que te alegres. Pues el miedo está en que tú no vives en el camino de Dios, el miedo está en que te sorprenda, el miedo está en que tu vida, creyendo tú que estás en el camino de Dios, aún no quieres salir, ¿no?, de ese mundo pecaminoso y quieres seguir arrastrándote.
pero tienes una gracia muy especial, la gracia del Espíritu Santo de Dios, que tiene el poder de transformar tu vida cuando tú le das autoridad al Señor. Dios es muy caballero, Dios es tan amorosísimo que espera y espera de ti, ¿no? Pero no esperes, porque el Señor vendrá como un ladrón, porque no sabes, ¿no? Ahora, este fin del mundo no se trata de que tenemos que esperar el fin del mundo. Cuando yo veo, ayer como yo trabajo con agricultores en el campo, me decía el ingeniero que trabaja conmigo, mira esa casa tan hermosa, el señor que estaba construyendo ahí, me dice, murió cuando terminó de hacer su casa. ¿Y de qué ha fallecido? De un infarto. Esa es la llegada del Señor. El Señor vendrá como un ladrón. Entonces, ¿cómo estará tu alma? Acuérdense de aquel que decía, pues voy a tumbar mis graneros y voy a hacer unos graneros inmensos, y después de que cosecho todo, me daré de tumbos y me daré la gran vida. Y el Señor le dice, ¿de qué gran vida hablas? Esta noche yo vendré a pedir tu alma. ¿Y de qué te habrá servido todo lo que tú has cosechado? Las cosechas están en que tu corazón esté lleno de Dios, porque eso te vas a llevar al Señor. Yo no creo que una casa entre en tu cajón, no entra. Y si te incineran, menos, ¿no? Yo no creo que todas las propiedades en las cuales te has afanado tanto pueden entrar en esto. A veces ya tenemos una cosa y seguimos en ese hedonismo, en ese satisfacernos en todas nuestras necesidades, ¿no? La pobreza no es que te falte, sino la pobreza es querer tener cosas de las que ni siquiera las vas a usar. Esa es pobreza. Pobreza es querer tener más y nunca las vas a usar. Steve Hawking murió y dijo, ahora entiendo la vida. Yo pude tener en mi vida todo lo que quise, pero ahora siento que me muero y no podré ni siquiera disfrutar ni la 10ª parte de todo lo que tengo, porque ya está en la puerta de la muerte y murió. Y eso es, la vida eterna, esa es la verdadera vida con el Señor. Mire, dice, la palabra dice, todos ustedes son hijos de la luz, son hijos del día, somos hijos de la luz, porque Jesucristo es la luz, Jesucristo es camino de luz, Jesucristo es el pastor de luz, Jesucristo, hermano, yo no creo que en la oscuridad tú puedas caminar sin saber que puede haber un hueco, sin saber que puede haber una valla, sin saber que puede haber un cable eléctrico que te puedes electrocutar. Y esto es lo que pasa en el mundo, que cuando nosotros caminamos en oscuridad, pues sucede todas estas cosas. A mis hermanos de bodas de Caná, un día en una jornada les dije, ¿qué pasa si haríamos en este momento un juego muy especial, una dinámica? Vamos, parejas, salen todas las parejas de esposo. Ahora le digo, dispérsense, y se dispersan por todos sitios. Y ya no están juntos. Ahora apaguen las luces, completamente oscuro. Ahora le digo, busquen a su pareja y abrácense. Oye, hermanos, ¿qué va a suceder ahí? Así está el mundo, que comienzas a abrazar a un hombre, comienzas a abrazar a una mujer. ¿Por qué? Porque está todo en oscuridad, tus ojos no pueden ver. Cuando la luz de Cristo viene a ti, verás que hombres con hombres y mujeres con mujeres es abominable ante los ojos de Dios. Sin embargo, luchan por aprobar leyes que hacen daño que van y en contra de los mandatos y de lo que es el amor de Dios. Pues si Dios ha dicho un hombre y una mujer, pues así es. Desde el principio dijo el Señor. Entonces, cuando hay oscuridad, no vemos esto. Entonces, como todo el mundo lo hace, esto ya se forma natural. No pasa nada. ¿Qué tiene de malo? Entonces, pero estamos yendo contra la palabra de Dios. Por eso el Señor nos dice, todos ustedes son hijos de la luz, ustedes son hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, dice la palabra. Entonces, esa es nuestra esperanza, la salvación. Permanezcamos despiertos. Si el Señor en cada momento nos está hablando, el mismo Jesús explica que si supiéramos que viene un ladrón contra nosotros, debemos estar alertas, ¿no? Para impedir que el mal
nos derrote, que el mal nos haga daño, que el mal nos hiera. Y eso es lo que quiere el Señor. Dios nos pide que estemos con las lámparas encendidas. La oración, la palabra de Dios, los sacramentos, la comunidad. Hermano, es como si tuviera la mesa, 4 patas, en la cual se sostiene. Cuando le falta una, se cae. Por eso debemos estar alerta. Este es el espacio donde el Señor quiere los ejercicios espirituales, estos 4 elementos que van a ser grandes para tu vida. Mira, en la carta de San Pedro, ¿no? En la segunda carta de San Pedro, en el capítulo 3, versículo 9 dice: el Señor no se demora en cumplir su promesa. Escuchemos esto. Como algunos dicen, sino que es generoso con ustedes y no quiere que se pierda nadie, sino que todos lleguen a la conversión. Esta es palabra de Dios. El Señor no quiere que nadie se pierda. Y si nosotros decimos, es que todavía no viene el Señor y tarda. No, si nosotros creemos que Él tarda, es por su misericordia. ¿Para qué? Dice la palabra, para que todos lleguen a la conversión. O sea, el Señor nos pide esto, porque seguidamente nos dice la palabra, sí, pero llegará el día del Señor como hace un ladrón. Entonces los cielos se desarmarán entre un ruido ensordecedor, los elementos se derretirán por el calor y la tierra con todo lo que hay en ella se consumirá. Hermano, cuando nosotros escuchamos el mensaje de Dios, no es una amenaza de Dios, es una advertencia de amor. ¿Para qué? Dice la palabra, para que todos lleguen a la conversión. Y en la conversión está la salvación. Y la salvación está en Cristo. La palabra de Dios dice, en Hechos de los Apóstoles 4:12, que no hay en el mundo ningún otro nombre que traiga salvación, solamente el nombre de Jesucristo el Señor. Nosotros, hermano, haz lo que quieras, esfuérzate en lo que quieras, pero el único camino es Jesucristo. Y si nosotros permanecemos, como decía Jesús, no sean necios, es el Señor. A los fariseos les decía algo muy fuerte, ¿no? Que es muy fuerte lo que les decía: raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, ¿cómo escaparán del infierno preparado para Satanás y sus ángeles, en ese lago, ¿no?, de la eternidad, que no se apague? O sea, hermanos, este es algo que nosotros cuando escuchamos esto deberíamos comenzar a temblar, ¿no? E intentar seguir al Señor, aquellos que no lo conocemos, para probar qué cosa es lo que pasa. Miren a su hermano Hugo Millones. El Señor, como nos recordaba el Papa Francisco, acuérdate de dónde te sacó el Señor. Y eso tenemos que decir. Oye, Pedro, acuérdate de dónde te sacó el Señor. Oye, es que el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, el Señor quiere que nuestra vida realmente sea para Él, con Él y en Él. O sea, el Señor quiere que nuestra vida realmente sea transformada por Él y para Él. ¿Para qué? Para que, hermano, el beneficio va a ser para nosotros. Ya hablamos de esto, ¿no? Todas las bendiciones, beneficios, todo lo que tenemos en tan solo seguir la palabra de Dios. Mira, y si tú observas, cada vez que nosotros vemos estos mensajes del Señor que nos habla de una advertencia, siempre dice, el día del Señor llegará como un ladrón, ¿no? Nos dice en Primera de Tesalonicenses. También en Segunda de Pedro nos dice el Señor, sí, porque el Señor es generoso, pero también el día del Señor será como la llegada de un ladrón. Y seguimos. En Lucas 21:34 nos dice, cuiden de ustedes mismos. Yo le decía a mis hijos, no lo hagas por el resto, hazlo por ti. Por ti, ¿sabes qué? Porque cuando tú lo haces por ti, lo haces por tu hija, lo haces por tu madre, lo haces por tu padre, lo haces por tu hermano, porque tú necesitas el cambio. O sea, no lo vas a hacer si el resto no existe, o sea, tú no vas a tener un cambio. No, empieza por ti, para que tú seas lámpara para los demás, para que tú seas luz en la oscuridad de los demás, para que seas luz en las tinieblas. Bendito sea Dios. Por eso el Señor dice en Lucas 21:34, lo dice Jesús, cuiden de ustedes mismos, no sea que la vida depravada, las borracheras o las precauciones de este mundo los vuelva interiormente torpes
y ese día caiga sobre ustedes de improviso, pues se cerrará como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Por eso, estén vigilando y orando en todo momento, para que se les conceda escapar de todo lo que debe suceder y estar de pie ante el Hijo del Hombre. Esta es la palabra de Jesús el Señor. Nosotros deberíamos estar saltando. Es que Jesús nos está hablando. No, Jesús le habla a Hugo Millones, Montenegro, le habla a María, le habla a Juan, le habla a Nelly, le habla a Pedro, le habla a Santiago, le habla a todos los que escuchan. Si el Señor nos está hablando, porque el Señor quiere decirnos que Él vendrá de improviso, y ustedes vienen. ¿Cómo es de improviso? Es lo mismo que decía en las lecturas anteriores, como un ladrón. No, pues si viene un ladrón yo tendré miedo, pero si yo me preparo, me alegraré de recibir al Señor. Oye, yo no creo que si Jesús toca la puerta de tu casa, tú vas a temblar de miedo. Llegó Jesús, me voy a correr. No, vas a correr. Señor, Dios mío, y en ese momento ya no querrás dejarlo. Y esto es lo que quiere Dios. En esta segunda venida es una realidad. Jesucristo ha dicho, así como han visto subir a los cielos, así mismo lo vendrán ver al Hijo de Dios descender con sus ángeles en trompetas. Hermanos, esta es una realidad. ¿Y cuándo será? Pues el Señor lo sabe. Dice el Señor que sellará a todos y esos sus ángeles los llevará. Hermano, la palabra de Dios no es para salir corriendo y asustarse. La palabra de Dios es para hacer un alto a tu vida, para detenerte y escuchar a Dios. Dice, Jesús nos está hablando en esta hora, por eso estén vigilando. Estas cosas debemos compartirlas. A veces compartimos, discúlpenme la expresión, tonterías a veces en las redes sociales. Cosas que a veces no tienen sentido. Nos ponemos a pelear en las redes sociales. Que habló esta palabra, que dijo la otra, que el otro la interpretó mal. O sea, discúlpeme la expresión, pero son tonterías. Compartamos las cosas del Señor. Compartamos esas palabras de vida eterna. Jesús, ¿a quién iremos?, le dijo Pedro. Tú tienes palabra de vida eterna. Cuando todos quisieron irse y lo abandonaron, miles y miles lo dejaron solo al Señor. Y los apóstoles también se iban. ¿Por qué? Porque el Señor comenzó a mostrar realmente cuál era el Evangelio. Comer su cuerpo y beber su sangre. Esa es la Eucaristía, de la cual nosotros estamos convencidos en plenitud que ahí está el Señor. Esto es mi cuerpo. Esto no es una broma. Y bendito sea ese momento cuando Jesús se le aparece a los que iban en el camino de Maús, ¿no? Se les aparece. Y le dice que tú no te has enterado del profeta que murió, y comienzan a hablar los discípulos de Maús, y el Señor les comienza a explicar las escrituras. Le dice, pero qué torpes son ustedes para entender las escrituras. Y cuando se sienta con ellos en la mesa, ahí, este momento queremos que observen cómo se presenta Jesús y se queda en la Eucaristía. Muchas veces, no lo había entendido, ¿no? Pero en la revelación del Espíritu Santo podemos ver cómo el Señor se queda. Jesús dice, le da gracias al Padre, levanta el pan, cuando lo parte el pan dice, y ellos lo reconocen, desapareció. ¿Por qué? Es que no es que desaparece Dios, sino que cuando los discípulos toman el pan en sus manos, ahí está el Señor. Por eso es que parte el pan, lo reconocen y desaparece. Eso es lo que quiere el Señor, que tú reconozcas que en la Eucaristía ahí está el Señor. Por eso es que el sacerdote en plena misa parte el pan, para que nosotros podamos reconocer a Dios. Dile, Espíritu Santo de Dios, dame esa gracia de poder reconocer que en la Eucaristía está Dios. ¿Cuántos sacerdotes han dudado que la Eucaristía es presencia real de Jesucristo? Pero el Señor, en su misericordia, les ha mostrado en sus manos convertirse del pan en un miocardio y el vino en la sangre del Señor, porque eso es el cuerpo y la sangre del Señor. Esas son las palabras de vida eterna. Jesucristo es la palabra de vida eterna, y la palabra el Señor nos da para consumirla, que es su cuerpo y su sangre para vida eterna. Esto es algo precioso, es algo maravilloso. Por eso el Señor dice, cuiden de ustedes, hijos. Dice, porque todo esto después se cerrará como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Por eso estén vigilando y orando en todo momento.
Ya adelante nos hablaba, no más borracheras, no más esto, ¿no? Pero a veces seguimos como en los tiempos de Noé. Dice que veían construir el arca y todos seguían emborrachándose, seguían en el libertinaje, seguían en el mundo, ¿no? Hasta cuando llegó el momento, cuando quisieron en el momento querer salvarse, pues fue tarde. Pues este es el momento de escucharlo al Señor, este es el momento de que nuestras vidas sean entregadas. Oye, una vida transparente. ¿Tú quieres lo mejor para tus hijos? Sí, hermano. ¿Quieres un mejor matrimonio? Sí. Oye, a mí cómo me encanta esa declaración de Verástegui, de Eduardo Verástegui, de este artista que le pregunta, y si tuvieras unas hijas, ¿cómo te gustaría que fueran sus esposos? Sus esposos que las amen, que sean fieles, que las traten como unas reinas. Comenzó a dar los mejores piropos para sus hijas, las mejores virtudes que sean sus esposos. Entonces, las mejores actitudes. Y le dice, ¿y tú eres ejemplo de eso? Y él se puso a pensar todo el daño que había hecho a la mujer. Entonces él hizo una reflexión. Dijo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Hermano, y ese fue el comienzo de un proceso de conversión. Yo le decía a unos amigos, ¿no? Y hasta a mis hijos le digo, haz a la mujer lo que quieres que hagan a tu madre, lo que quieres que hagan a tu esposa y lo que quieres que hagan a tus hijas. Respétenlas, ámenlas, diferéncienlas. Entonces, eso es lo que tú quieres para tu esposa, para tu madre y para tu hijo. Deséalo para todas las mujeres del mundo. Y verás que ya no habrá tantísima porquería en la televisión, ¿no? en las redes sociales, que denigra la dignidad de la mujer. Y más denigra aquel autor que lo hace. Por eso el Señor, más le vale aquel que me entregó. O sea, los autores de esto tienen mayor pecado. Cuidado, pero el Señor es bueno. No, el Señor es bueno y viene a decirnos, cuiden de ustedes. Y aquí hay una frase que es hermosa, que nos habla hoy día el Señor, para que todos lleguen a la conversión. O sea que a veces yo lo veo a mi Señor como alguien que está ahí como un tonto hablando y nadie le hace caso. Pero Dios no es ningún tonto. Dios es amorosísimo. Dios es un Dios de entrega. Oye, nosotros damos, pero Dios no da. Dios se da, Dios se entrega, Dios se dona. Mira la cruz, esa es la donación del mismo Dios, por amor a ti, porque te ama, porque Dios no quiere que te pierdas. Pero nosotros a veces nos despistamos. En Mateo, en el capítulo 24, versículo 42, dice, por eso estén despiertos. Y vuelve otra vez el Señor a insistir, ¿no? Por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Fíjense en esto. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche está hablando Jesús el Señor, a qué día de la noche lo van a asaltar un ladrón, seguramente permanecería despierto para impedir el asalto a su casa. Por eso estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperan. Esta es palabra de Jesús, esta es palabra del Señor. O sea, el Señor vendrá a la hora que menos... Oye, vamos a suponer, ¿qué sucedería si en este momento fuera el fin del mundo? ¿No? Y el Señor envía a sus ángeles y comienza a llevarnos. Porque dice la palabra, que los que están en los sepulcros resucitarán con un cuerpo glorioso y serán llevados a la patria celestial, ¿no? En el seno de Abraham, como dice la palabra. Está la misma presencia de Dios. Pero los que no, serán arrastrados. Ustedes han visto esa película, La sombra del amor, cuando como unas sombras oscuras llevan a esa persona criminal y se lo llevan y lo arrastran, y la persona no quería dejarse, pero aunque no quieras, tú eliges el lugar que quieres ir. Dios no lo elige, eres tú, porque Dios te dio el libre albedrío para elegir bendición o maldición, vida o muerte, pecado o gracia. Ese es el mensaje, la promesa de Dios. Entonces Dios quiere que nuestra vida sea alentada, que nuestra vida sea transformada, que nuestra vida sea transfigurada. Hermano, nosotros tenemos que pasar de ser gente pagana
a ser servidores de Dios. Y de servidores de Dios tenemos que pasar a ser hijos de Dios. O sea que hay un proceso. Y nosotros tenemos que aspirar a ser hijos de Dios. Y los hijos de Dios son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Esto es el mensaje. Hermano, y justo hablaba con mis hijos ayer, y uno de ellos yo les decía, mira hijo, la vida, si a mí, a tu padre, tuvieran que juzgarlo por el pasado, me sepultan, hijo. Pero si yo un día tracé una raya, que es mi vida en Cristo, de ahí para adelante, nadie podrá señalarme. ¿Sabes por qué? Porque Cristo pagó todos mis pecados. En esa cruz el Señor cargó todos mis pecados. Ahí el Señor pagó todo. Y yo todos los días entrego mi corazón al Señor. ¿Sabes por qué? Porque yo no tengo fuerzas para seguir. Son las fuerzas del Espíritu Santo. Por eso que uno de los dones del Espíritu Santo es la fortaleza. Para que tú te desarrolles, uno de los dones del Espíritu Santo es la sabiduría. Para que tú ames al Señor, uno de los dones es el santo temor de Dios. O sea, el Señor nos regala, ¿no? ¿Qué le dirás a tu amigo? Uno de los dones del Espíritu Santo es el consejo. Aparte de todos los dones y carismas, que son cientos y miles de carismas que el Espíritu Santo nos da para obrar en sanación, en predicación, que nos da el Señor para la evangelización, y tantos dones que nos da el Señor, que se vale no es para ti, sino para que tú los des. Y esto es lo que hacemos en esta radio. Bendito y alabado sea el Señor. Jesús nos dice, estén despiertos, no saben el día en que vendrá su Señor. Estén preparados, dice, porque el Hijo vendrá a la hora que menos lo espera. Estas cosas debemos compartirlas. Compartir. Claro, si yo me voy a almorzar con mi esposa, no, yo me pongo una foto y salgo en el Facebook, que es con mi esposa. Pero no saquemos pues a veces tonterías que a veces no edifican en nada, ¿no? Quizás sea una alegría, una ilusión, todo lo podemos sacar. Pero estas cosas que son esenciales, que nos dan vida eterna, debemos compartirlas. ¿Por qué? Porque, y gloria a Dios, porque hay hermanos que a veces estuvimos en Colombia y escuchan en Colombia. Y a veces me envían mensajes, hermano Hugo, el mensaje, no, como que los tocan. O sea, a veces llega un momento como que estás flaqueando, viene el mensaje nuevamente, como si volviera la batería a cargarse y el foco que se estaba apagando comienza a dar luz nuevamente. Y esto es nuestra vida. Esa es la vida de un cristiano, porque somos frágiles. En el Apocalipsis 16:5 a veces le tenemos miedo a escuchar el Apocalipsis. Cuando escuchamos Apocalipsis cerramos la página, cerramos nuestros... No, hermanos, el Apocalipsis son palabras de vida, de esperanza y de advertencia. Nos dice, miren, Apocalipsis 16:15, miren que vengo como un ladrón. Nuevamente el Señor. ¿Ustedes han visto cómo el Señor a cada rato, cuando habla de la salvación, nos está hablando que vendrá como un ladrón? Cuando habla, si el Señor quiere que tu vida sea convertida, que seas una luz, ¿no? ¿Qué pasaría si en este lugar no hubiera luz? Pues no saldríamos al aire en luz, sino en oscuridad. Entonces, miren que vengo como ladrón, feliz el que se mantiene despierto. Esta es la palabra de Dios. O sea, son cosas sencillas, son palabras tan sencillas que nos habla el Señor, que nos dice, permanezcan despiertos. El despierto no quiere decir que no te vas a tu cama y no vas a dormir, no. El despierto significa que antes de dormir le des gracias a Dios. La noche que cuando íbamos a acostarnos con mi esposa le decía, Señor, vela nuestros sueños, te lo entregamos, te entregamos nuestro cansancio y te damos gracias por este nuevo amanecer que tú quieres darnos para hoy. Y ese es el nuevo amanecer, ese es el agradecimiento, ese es velar. O sea, cuando tú estás durmiendo, el Señor vela tus sueños y le das gracias por eso, porque Él está ahí. En el Apocalipsis 3:3 nos dice, recuerda lo que recibiste y oíste, ponlo en práctica y arrepiéntete, porque si no te mantienes despierto, vendré como un ladrón sin que sepas a qué hora te sorprenderé. Miren, ya vamos viendo que cuando estamos hablando de la venida del Señor, el Señor está hablando desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, la palabra de Jesús. En cada momento vemos que el Señor viene con un ladrón y a cada momento nos dice, estén despiertos. La esperanza es la salvación. Estén despiertos. O sea, el Señor viene y nos invita. Ahora, escucha, Jesús en Juan 7:37 también nos dice, el último día de la fiesta, que era más solemne, Jesús puesto en pie, exclamó con voz potente. ¿Qué significa? Jesús gritó. Oye, por eso es que la palabra de Dios dice que la voz del Señor es un estruendo. O sea,
Cuando el Señor habla, pues escucha toda la tierra. O sea, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es solamente la voz que sale, sino es el estruendo que se extiende en toda la tierra. Entonces dice, el que tenga sed, que venga a mí. El Señor gritó con voz potente. O sea, como que el Señor grita para que escuches, grita para que salgas de un mundo de oscuridad al mundo de luz, al mundo de la verdad. Porque Jesús es eso, camina verdad y vida, pero vida no es una vida que muere, no, la muerte de Cristo es una muerte que recoge toda la muerte. Por eso es que dice, yo he vencido al mundo. Es una vida de vida eterna en su resurrección. Esa es nuestra fe. Dice el Señor, el que tenga sed que se acerque, dice en el Apocalipsis nuevamente. Por eso yo les digo, el Apocalipsis no son palabras tenebrosas, palabras que nos meten miedo, no. Escúchalo, dice, mira lo que dice el Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la esposa dicen, ven, que el que escucha diga también, ven, el que tenga sed que se acerque, y el que lo desee reciba gratuitamente el agua de la vida, que es la vida eterna. Jesucristo es el agua de la vida eterna. Nosotros vemos que el mismo Cristo, el mismo Señor, está pronunciando así con voz potente, como que grita, el que tenga sed, que venga. Dice, el que come de este pan vivirá para siempre. Esa es la Eucaristía. Pero nosotros estamos en otra, ¿no? Es que cada uno pone sus propias filosofías, es que cada uno pone sus propios razonamientos. Acuérdate que tus razonamientos es inteligencia, y la inteligencia la del Espíritu Santo, la sabiduría la del Espíritu Santo, pero el hombre es limitado, pero la sabiduría de Dios es infinita y es eterna, porque es el mismo Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Hermano, mira, cuando en Mateo 24, 1, 14, Jesús es un poco más explícito y más duro. Y eso es lo que nosotros en este momento estamos pasando. Y con esto quiero ir terminando, diciendo, en Mateo 24 dice, Jesús salió del templo y mientras caminaba, sus discípulos le hacían notar las imponentes construcciones del templo. Jesús le dijo, ¿ven todo eso? En verdad le digo, no quedará ahí piedra sobre piedra, todo eso será destruido. Como Jesús después se sentara en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron y le preguntaron en privado, dinos, ¿cuándo ocurrirá todo eso? ¿Qué señales anunciarán tu venida y el fin de la historia? Jesús les contestó, no se dejen engañar. Cuando varios usurpen mi nombre y digan, yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente. Ustedes oirán hablar. Miren todo lo que está sucediendo y es la boca del Señor. Ustedes escucharán hablar de guerras y rumores de guerra, pero no se alarmen. Oye, ya viene la tercera guerra mundial, ¿no? Lo que dice el Señor, de guerras y rumores de guerra, pero no se alarmen. Todo eso tiene que pasar, pero no será todavía el fin, dice el Señor. Y unas naciones lucharán contra otras. Miren todo lo que está sucediendo en el mundo y escuchen a Jesús. Estas cosas hay que compartirlas. Dice, unas naciones lucharán contra otra y se levantarán un reino contra otro reino. Habrá hambre, habrá terremotos en diversos lugares. Esos serán los primeros dolores de parto. Entonces los denunciarán a ustedes y serán torturados y asesinados. Eso es lo que está pasando en el Oriente. Todas las naciones los odiarán por mi causa. En esos días muchos tropezarán y caerán. De repente se odiarán y se traicionarán unos a otros. Aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente, y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Esta buena nueva del reino será proclamada en el mundo entero, y todas las naciones oirán el mensaje. Después vendrá el fin. Hermano, ¿te acuerdan cuando le dicen a Jesús, ¿y cuándo será el fin? Solamente mi Padre lo sabe. Pero si el Padre es Dios y Jesús es Dios, ¿cómo dices? Es que ese es el respeto que tiene el Hijo frente al Padre. Pero Jesús, siendo Dios, nos anuncia esto. Escuchen, esta buena nueva del reino se proclamará en todo el mundo entero y todas las naciones oirán el mensaje. Después vendrá el fin. O sea, por eso que en esta radio, en este programa y este viernes que el Señor
me encarga en su nombre, predicamos la palabra de Dios para que se extienda en todo el mundo. Bendito sea que nos llaman a veces de varios lugares del mundo a través de estas redes sociales para llenarnos de gozo en el Señor, de lo que Jesús está haciendo, ¿no? Y todas esas profecías mesiánicas y apocalípticas se están cumpliendo, pero dice el Señor, no tengan miedo, porque yo estoy con ustedes. Este es el mensaje, ¿no? Y cuándo vendrá, nadie lo sabe. La venida del hombre se recordará en todos los tiempos, dice la palabra de Dios, como lo que sucedió en Noé, igualito sucederá en estos últimos tiempos. Hermano, por eso que Jesús, en cada momento yo veía cuando estaba estudiando este tema para poder proclamarlo, el Señor decía, Mateo 24:42, por eso estén despiertos. Nuevamente el Señor vuelve a hablar. O sea, tú vas a ver cuando dice, recordamos esto, ¿no? Dice, colocará las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Dice, dirá después a los que están a la izquierda, malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. O sea, esto es duro, es fuerte, pero ese es el amor de Dios que tiene para que podamos nosotros salir de ese mundo pecaminoso. Si el Señor lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo y lo hace con todos. Hermano, Dios tiene poder. Vamos a darle gracias a Dios en estos instantes. Cierra tus ojos a donde te encuentres y dile, Jesús, Señor mío, toma mi carne pecadora, Señor. Toma mi corazón que se debilita. Toma mi vida, Señor, y cámbialo y transfórmalo todo. Sabes que mis débiles fuerzas no pueden, Señor, llegar a la salvación, pero tú eres palabras de vida eterna. Tú eres, Señor, el poder, Señor, en tu sangre preciosa que has comprado mi vida. Yo quiero en esta mañana entregarte mi vida, entregarte mi familia, mi trabajo, mi servicio, todo enteramente, Señor, a ti, y declararte a Jesús, a ti, como mi Señor y mi Salvador. Sálvame, Jesús, que estas aguas me ahogan. Sáname, Jesús, en tus llagas. Libérame en tu sangre, Señor, y con tu amor, báñame, Señor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Bien, muchas gracias, hermanito.